Cantemos todos unidos la más bonita canción, la canción de la esperanza, de libertad y de unión. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Desde chica, pues empecé a sentir, a ver la lucha campesina. Mi madre, Sara Rodríguez, me cantaba el corrido agrarista desde la cuna. Vienen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. Nací ya en una familia que estaba siempre en movimiento, digamos, movimiento principalmente por la organización de los jornaleros agrícolas y solicitantes de tierra, porque mi padre era un luchador social. La lucha del machi comenzó con los obreros de los Mochis, Sinaloa. La cordada, que así se llamaba la policía antes, ¿no? En 1920 y tantos, pues no lo dejaban ni a sol en la sombra. Había entrado muchas veces a la cárcel. ¿Por qué? Por impulsar la organización de los obreros, ¿no? Entonces se vino huyendo, digamos, expulsado casi de Sinaloa. Y entonces aquí empezó, digamos, también un transitar, una vida escondiéndose de la policía, pues para que no lo localizaran, ¿no? Desde la década de los 20, un conjunto de jornaleros agrícolas que trabajaban acá en pleno Valle del Yaqui, decidieron organizarse en sindicatos. Cuando hablar de sindicatos en ese periodo, pues era casi irse a San Juan de Ulúa. Pero estaban luchando por los sindicatos José Revuelta y otros luchadores, y entre ellos aquí en el Valle del Yaqui, el Machi López. Entonces ellos empezaron a discutir que no nomás eran jornaleros, que también podían ser solicitantes de tierra. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando en terrenos que tenían concentrados los latifundistas. Se dio de la lucha sindical no un vuelco, pero una conjugación, digamos, de sus derechos laborales, que eran justos, ¿no? Pasaron a sus derechos agrarios. El derecho de los campesinos, el derecho de los jornaleros agrícolas, el derecho de los pobres en México a tener una parcela. Esa exigencia de los solicitantes jornaleros fue la destrucción y el reparto de los latifundios. Cárdenas no entregó la tierra en frío. Cárdenas la entregó precisamente por la lucha que se estaba gestando en el suelo mexicano, y en este caso acá en el sur del estado. Por eso aquí fue posible que en el Valle del Yaqui y Mayo se formara toda una fuerza campesina que estaba organizada en los ejidos de explotación colectiva. Desde chica estuve entre comunistas y entre pepinistas. Desde pequeña, pues el bullicio en la casa era constante.
Siempre lo vi, lo vimos también mis hermanos, siempre en comisiones, siempre en marchas, siempre en manifestaciones. Entonces todo eso hizo que nosotros entendiéramos la lucha del Machi López, ¿no? Era un padre normal y yo me acuerdo que acá en el porche bailaba con él. Bailaba con él y con mi madre, era muy bromista. Mi padre descubrió un gran fraude que habían hecho los de la CTM en contra de los ejidos colectivos. Y mi papá era el gerente de la Unión de Sociedades Locales Colectivas de Crédito Ejidal del Valle del Yaqui, ¿no? Y entonces estaba formulando las demandas para acusarlos y llevarlos a la cárcel. Iban a ir a la cárcel, ¿no? Entonces ellos optaron por el más ruin de los métodos. No pudieron comprarlo porque varios priistas de alto nivel pues trataron de comprarlo. Le ofrecían la senaduría, le ofrecían ser candidato a gobernador, cualquier cosa le ofrecían y mi padre no. Ay, fue el 26 de noviembre de 1953. Mi madre estaba en el hospital, estaba hospitalizada y él había ido a una reunión al poblado Agua Blanca, rumbo a Navojoa, y llegó en la noche, que era una noche con mucha neblina, el 26 de noviembre, y nosotros primero jugamos ahí afuera y después nos metimos temprano. Ya como a las 11 de la noche, así como dice el corrido, tocaron la puerta y mi papá salió a abrir la puerta y ahí fue donde le descargaron varios balazos y fue en la cabeza. Cayó mi padre asesinado, pues yo sabía que eran los de la CTM. Que eran los priistas, no solamente de la CTM, que eran los priistas, baquetones y ladrones de la CTM, ¿no? Un 26 de noviembre a las 12 de la noche, cuando Obregón se estremece por la muerte de Machi López. Hace 69 años que el gobierno priista, junto con los líderes traidores de la CTM, asesinaron al Machi López. La familia del Machi López y las organizaciones con las que trabajamos venimos a reafirmar nuestro compromiso de continuar la lucha social, la lucha revolucionaria, la lucha de izquierda del Machi López. Con todo orgullo, con todo desafío y con todo derecho, el Machi López es el Zapata de Sonora. ¡Viva el Machi López! Se ve, se siente, el Machi está presente. Entonces a trabajar. Tengan presente, señores. Mataron a Machi López, que luchaba por los pobres. Esta fotografía es de un evento que se realizó el 10 de enero de 1954, integrado por campesinos y campesinas. Quiero destacar la presencia de las campesinas. Lo central de este mitin fue la exigencia de justicia, de que se castigara a los autores materiales e intelectuales del Machi,
¿no? Y aquí siento que ese conjunto de miles de campesinos y campesinas, siento que es el corazón del Valle del Yaqui, que se volcó a exigir a las autoridades, tanto estatales como federales, de que este crimen no debería quedar impune. Es ahí donde tomé por primera vez el micrófono. Y es en ese evento de la calle Sonora y Galeana, entre Zaragoza, en donde sellé mi compromiso con los campesinos. Y ahí, ante los miles de campesinos y campesinas, les prometí que iba a seguir los pasos del Machi López. Les prometí que tomaba las banderas del Machi. Las banderas centrales del Machi eran justicia, democracia y libertad. Yo ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sonora, pues a fines de los 60. Yo iba y estudiaba en la Unison, etcétera. Era la contadora acá de la Unión de Sociedades Colectivas de Crédito y Equidad del Valle del Yaqui y del Mayo. O sea, no me desligué yo de la lucha campesina. Y entonces me incorporé a las juventudes comunistas. No, entonces es así como surge la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, porque desde entonces considerábamos que había que democratizar las universidades. Ese proyecto surgió del Partido Comunista, ¿no? Entonces la frase, digamos, la consigna de luchar mientras se estudia, reflejó el interés de nosotros los jóvenes de hacer eso. Y en ese contexto surge en la Universidad de Sonora el movimiento del 67, que no empezó como movimiento estudiantil, no. Empezó por la imposición del candidato del PRI a la gubernatura del estado, en la imposición de Faustino Félix, pero que atrajo, digamos, a los jóvenes. ¿Qué nos permitió el 67? El contacto con las colonias. Pero también pudimos llevar la voz de la juventud en otras regiones del estado. Pero entonces yo vi una cuestión interesante, el numeroso grupo de mujeres, estudiantes. Y entonces fue ahí donde, así con mucho tiento, pues los primeros fueran panistas, ¿no? Con mucho tiento, y entonces empezamos a hurgar, digamos, en la cuestión de la mujer. Y entonces pudimos lograr que se activaran la mayoría de las mujeres. En la huelga de hambre, por ejemplo, estuvieron muchas mujeres. Yo no, en la huelga de hambre, no, nunca hice partida de la huelga de hambre. A lo mejor para no malpasarme, yo no sé qué. Los priistas formaron una banda nefasta totalmente que se llamó la Ola Verde. La mayoría de los integrantes de la Ola Verde eran campesinos, liderados por el dirigente que en ese entonces era dirigente de la CTM. Y en un mitin ahí en Providencia, que queda pegadito aquí a la laguna del Nainari, cuando estaba hablando un maestro de primaria, entonces le aventaron piedras y una pedrada le dio aquí en el ojo. No fue grave, digamos, no, pero entonces él se tuvo que bajar rápido del estrado y toda esa cuestión. Yo llevaba carro, y entonces nos subimos al carro, iba mi mamá y todo. Y entonces le dije, súbanse, le dije. Entonces nos subimos al carro y empezaron a balacear las llantas. La Ola Verde fue el azote, pues, ¿no?
¿Cuál fue el resultado de ese movimiento, ¿no? Pues la policía entró a la universidad, nos desalojaron, nos tuvimos que ir a la clandestinidad, desterraron a los aguiluchos, porque fueron los aguiluchos los dirigentes de ese movimiento. Después del 68 estaba yo estudiando en la UNAM, el posgrado, y era la época en la lucha contra los porros. Casi todos los días tomábamos rectoría. Y luego estaba la cuestión del apoyo a Vietnam. Entonces nos íbamos a las marchas, ¿no? Fuimos el 10 de junio del 71 a la marcha, pues. Entonces la represión fue muy fuerte. Yo me tuve que, con otros también, arrastrar por las banquetas para que no nos alcanzaran los balazos. Nos metimos a la Normal. Y ahí ya en la noche ya nos fue. Bueno, atendimos a los heridos que llegaban ahí. Y en la noche ya nos fueron organizando para evacuar, pues la Normal. No podíamos estar ahí porque nos iban a coger a todos ahí, ¿no? Nos dijeron, no pregunten nada. Era en la noche ya. No pregunten nada a nadie. Oh. Bueno, así salimos. Entonces íbamos saliendo de la Normal y pasa un camión de pasajeros. Y el chofer grita, súbanse muchachos. Y nos subimos los tres que habíamos salido. Entonces, en cuanto nos subimos, los balazos, entonces nos dice el chofer, tírense al piso. Y nos tuvimos que tirar al piso. Y el camión quedó todo agujerado. ¿Por qué? Porque eran los halcones. Es importante porque es el reflejo de toda la política represiva del gobierno. Y principalmente como que nos odiaba a los jóvenes. Empezamos los de las juventudes comunistas, empezamos a discutir y a cuestionar la política del partido comunista, ¿no? Teníamos reuniones clandestinas por allá en la Ciudad de México. ¿Por qué? Por sus banderazos que daba acá, ¿no? Y también a nivel internacional por el estalinismo también, que no se descubría bien, pero que estaba latente el estalinismo. Y milité en el Partido Comunista hasta la década de hasta como el 72. Y vine de vacaciones y me dijeron, no, pues da una conferencia, tú que bien de vacaciones. Bueno, sale, ¿no? Lleno el auditorio. Y ya se llegó el momento de las preguntas, ¿no? Y ya preguntaban y yo pues respondí, ¿no? Bien, y los de la Juventud Comunista pues aquí, ¿no? Me traían, ¿no? Que pertenecía a las Juventudes Comunistas todavía. Y entonces, pero hubo uno que me preguntó y le contesté, no quedó conforme. Otra vez me preguntó, nunca quedó conforme. Nunca quedó conforme, era Carlos Ferra. Y como era muy tragaños, entonces parecía estudiante, pues, pero ya era maestro ahí en la Unisona. Ay, dije, que casi me echaba a perder la conferencia, dije yo. Y ya a los 2 días me lo presentaron, que a Carlos, ahí fue donde lo conocí. Pues me empezaron a hablar de la Universidad de Sonora, los compañeros de la Juventud Comunista,
para que me fuera a Hermosillo, y me fui. Y ya cuando llegué me contrataron como maestra. Entonces yo me integré al movimiento del 73 de la Universidad de Sonora, que fue un movimiento que tuvo como eje la democratización de la universidad y la creación de una ley, ¿no? Y en ese periodo, precisamente ante la expectativa del movimiento, pues empezaron a conectarse, digamos, a reportarse compañeros trotskistas. ¿Por qué? Porque Carlos Ferra era uno de los dirigentes del movimiento, y Carlos Ferra, de su origen, su militancia, había sido trotskista. Entonces es ahí cuando los trotskistas van y nos visitan y nos invitan a participar en el GCI, Grupo Comunista Internacionalista, de tendencias y de ideología trotskista. Entonces mi incorporación ahí fue en 1973. Anita López fue maestra de la Universidad de Sonora, formadora no nada más de estudiantes de la Escuela de Derecho, sino que además formadora de activistas políticos. Siendo yo estudiante de letras, tuve el gusto de conocerla pues en los movimientos estudiantiles en los que participamos, luchando por la autonomía universitaria y luchando por una universidad del pueblo. Fuimos discípulos porque junto con su compañero Carlos Ferra fue una maestra en la formación política de aquella generación de activistas del 72 y siguientes. Participamos junto con ellos en el Grupo Comunista Internacionalista, el GCI, que fue antecesor del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fueron grandes maestros para nosotros. Ellos, tanto Carlos Ferra como Anita López, fueron los grandes maestros que tuvimos nuestra generación. Aprendimos, no en el aula precisamente con Anita, sino aprendimos con sus enseñanzas. En aquella época del movimiento estudiantil, cuando protestábamos por la ley orgánica, todavía en la época de Castellanos y Diáquez, aquí en la universidad, hacíamos mítines relámpagos en varias partes de la ciudad. Ana María siempre me decía: ya es tiempo de que participe, Chino, ya sabes lo que vas a decir. No me animo. Pero siempre es bueno que alguien te dé el empujoncito. Y vaya que en una ocasión, Ana María, estando yo en el mercado, en el área peatonal, que es ahora, estando en un mitin relámpago, de repente me da un empujón y me siento trasladado al puro centro, al círculo donde estaba la gente, y empecé a hablar, y ya terminé el mitin, me dice: ya ves, te salió bien, pero no sé lo que dije, no importa, te salió bien, me dijo, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza que me dio: hay que vencer el miedo para avanzar. El primer paso es lo más difícil, pero se vuelve fácil cuando una mujer como Ana María está ahí para ayudarte y hasta para empujarte. Un maestro que era de Derecho, que se apellidaba Castellanos y Diáquez, y en el que creímos equivocadamente, lo nombramos rector, y cuando ya fue rector nos traicionó porque le dio en bandeja de plata al gobernador más vergonzoso, le entregó la universidad. Cuando le entregó la universidad, recibió él la orden de que desapareciera de la universidad a aquellos compañeros que nos habían formado a nosotros. Fueron retirados de la universidad, pero se quedó la semilla. Y entonces ya rescindió el contrato, pues ya quedamos más desprotegidos. Y entonces nos tuvimos que ir a la clandestinidad. Carlos de manera absoluta en la clandestinidad y yo en la semiclandestinidad. Nos fuimos a México y ahí en México pues nucleados pues en el GCI. Efectivamente, el Grupo Comunista Internacionalista fue el antecedente del PRT, partido que floreció mucho
entre los campesinos, por lo menos en algunas zonas, en algunas regiones, tuvo mucha aceptación. Yo estaba feliz pues de estar embarazada, y el 15 de septiembre del 75, mientras yo me embarqué para acá, para que naciera Eunice, secuestraron a Carlos. Lo golpearon mucho, ya casi fallecía, lo acusaban de que era guerrillero. Carlos nunca fue guerrillero. Y entonces ya vino la lucha para la presentación de Carlos, para la liberación. Y entonces tuve que andar bien embarazada, en Hermosillo, con el procurador, exigiendo la presentación de Carlos y todo. Bueno, entonces fue muy agitado, digamos, los días antes de que naciera Eunice. Lo soltaron como 15 días después, 12 días yo creo, el tiempo que fue torturado, y entonces llegó aquí el 29 de septiembre y el 30 nació Eunice. Pues en esos periodos en que él estaba en México, ¿no? Pues nos escribíamos y hay en esos documentos, que son documentos personales, pero que tienen repercusión política, pues se descubre, digamos, a un Carlos Ferra con dos grandes amores. El amor a la revolución y el amor como pareja. Carlos Ferra falleció el 18 de mayo del 2020, sí, pero en la Universidad de Sonora está la bandera, los ideales, las enseñanzas de Carlos Ferra, el trotskista Carlos Ferra. Eunice tenía pues unos 20 días de nacida, 21, y los campesinos de San Ignacio Río Muerto, pues ellos entraron a la tierra. Entonces ya la reforma agraria ya había hecho los estudios técnicos, porque se tenían que hacer estudios técnicos, y había, de acuerdo con dichos estudios, había llegado a la conclusión de que esos terrenos que los campesinos estaban señalando para que les fueran entregados a ellos, eran afectables. Entonces tenían, yo creo, como unos 2 días ahí, y entonces el 23 de octubre, la policía, tanto la policía estatal como el ejército, aunque les acateen, ¿no?, que dicen que no, fueron a desalojar, digamos, a los campesinos que estaban ahí, a lo de San Ignacio, Río Muerto, pero llegaron echando balazo, tanto los soldados como los policías, ¿no? Y entonces ahí asesinaron a 7. Entonces trajeron a los cadáveres aquí a la Cruz Roja, que estaba en la otra cuadra, por esta calle, ¿no? Y ahí los aventaron, ¿no? Entonces a media mañana vienen algunos compañeros de San Ignacio Río Muerto y dicen pues que la sangre de los compañeros está corriendo hasta por la banqueta. Entonces el gobierno, después de haber asesinado a los 7 campesinos, a los meses les entrega la tierra. Entonces, ¿de dónde salieron las resoluciones que ya estaban, no? ¿Y por qué no las habían sacado antes? ¿Por qué no las habían ejecutado antes?
Entonces lo de San Ignacio Río Muerto representa la ferocidad del gobierno en contra de los campesinos. La ferocidad y el arrastrarse el gobierno ante los capitalistas del medio rural. San Ignacio Río Muerto es una herida en Sonora. San Ignacio Río Muerto y el asesinato del Machi López representan un agravio a la lucha campesina y a la lucha por cambiar este país. Viva los 7 compañeros que fueron asesinados de manera artera. ¡Vivan las tomas de tierra! ¡Viva San Ignacio Río Muerto! ¡Viva! Cuando los campesinos bueno, claro, todo el mundo se enteró, pues se enteraron. Entonces, los que estaban alborotados ya para tomar la tierra, sintieron casi la obligación de ellos apresurarse a tomar la tierra, que eran los dirigidos por el gran compañero Manuel Ruiz y Ramiro Castelo, que fueron los que se fletaron para que se dieran las tomas de tierra el 3 de abril de 1976. Ellos pertenecían a la CNC. Ellos se iban por allá a X lugar, cerca de las comunidades yaquis, a preparar la toma. Y dijeron, próxima toma de tierra que nosotros hagamos va a ser armados. No nos van a tomar como a los de San Ignacio Río Muerto, que entraron desarmados, ¿no? Y entraron a lo que fue un bloque histórico que fue el 407. El hecho de tomar la tierra, para mí, es una expresión real de la lucha de clases, ¿no? Es apropiarse de algo que de acuerdo con la ley les pertenecía y quitárselo a quien la estaba concentrando. El tomar la tierra es una acción revolucionaria. Y entonces aquí en Sonora, aquí en el sur de Sonora, en pleno Valle del Yaqui y en plenas tomas de tierra, surgió el Frente Campesino Independiente. Es decir, que los campesinos que estaban tomando la tierra construyeron su propia organización. El Frente Campesino Independiente surgió desde la raíz en la tierra del 407, que ellos ya sentían como de ellos, porque de acuerdo con los estudios que se habían hecho la Secretaría de la Reforma Agraria, esos terrenos pertenecían al Grupo Madero. Es decir, ellos no se conformaron ni estuvieron dispuestos ya a seguir bajo la política que les dictaba la política del gobierno. Entonces, al agruparse en esta nueva organización, ya lo hacían bajo una tendencia de carácter izquierdista. Y este es el valor, esa es la importancia que tiene el surgimiento del Frente Campesino Independiente. Claro que participamos porque nos comprometimos desde la preparación de las tomas de tierra, nos comprometimos con los campesinos, no solamente de acompañarlos. Y es diferente acompañarlos que a comprometerse. Acompañarlos quiere decir que les vaya bien y aplaudirlos, ¿no? El compromiso real y efectivo de los trotskistas en las tomas de tierra. Entonces, cuando los campesinos estaban tomando la tierra del bloque 407 y los 7 campamentos que formamos también, estaban demostrando que al tomar esas tierras, ellos estaban ejerciendo su derecho consagrado en la Constitución, en el artículo 27 constitucional. Estaban señalando que esos terrenos eran latifundios. Tenían derecho a esos terrenos porque ellos son los que trabajaban y los que hacían producir la tierra. Entonces, fíjese la importancia del surgimiento de esta serie de organizaciones y entre ellas del Frente Campesino Independiente. Estaba el cerco de policías y luego estaba el cerco
el cerco militar y luego estaba el cerco de los campesinos que estaban acá, entonces hubo momentos de mucha tensión y precisamente fue en esos días de efervescencia, de que si se salen, de que si no se salen, de que el gobierno los estaba presionando para que desalojaran los blogs. Fue cuando pasó un dirigente, el traidor de Garzón Santibáñez, que era dirigente de la Central Campesina Independiente, y me acusó de que había balaceado a un capitán. Y por esa acción, por culpa del traidor de Garzón Santibáñez, fue que me secuestró el ejército y la policía judicial de Sonora. Los soldados que nos estaban cuidando ahí en el cuartel de Esperanza decían, va a llegar el avión y los van a llevar al cuartel, el campo militar número 1. Y en el acabose, pues, ahí no, casi nadie salía del campo militar, ¿no? Afortunadamente no. La entrega de la tierra la hizo Echeverría en base y bajo el fragor de la lucha campesina, no porque Echeverría hubiera querido, no porque hubiera sido buena gente Echeverría, no, que era un matón como el 68 y el 71. Entonces eso se debe entender, se debe comprender. Es que Echeverría entregó la tierra, pues no. Fue el fragor de la lucha que se dio en la región, fue la decisión de los campesinos, la combatividad y la organización de los campesinos la que hizo posible el reparto agrario de 1975-76 en el Valle del Yaqui. Ese fue el origen del Frente Campesino Independiente, por eso jugó un papel importante y decisivo. Que después le agregó una R y fue el Frente Campesino Independiente Revolucionario. Ojo, que fue capaz de, después de las tomas de tierra aquí en el Valle del Yaqui, fue capaz de abrirse camino en una región que no habíamos andado. Como que fue una ruta revolucionaria. De acá del Valle del Yaqui se trasladaron las tomas de tierra a la sierra y al municipio de Álamo. Del estudiantil, del movimiento estudiantil, yo paso al movimiento campesino, directamente al Frente Campesino Independiente Revolucionario, el famoso FECIR. En una de las reuniones del Consejo Directivo del FECIR estuvo presente Anita, llegó de la Ciudad de México, ahí es cuando ya la conocí físicamente. Y bueno, ahí ella interviene con un discurso pues muy contundente, ¿no? Bueno, en relación a la importancia de la unidad que deberíamos de tener como Frente Campesino. Su discurso a mí me impactó muchísimo, esa voz fuerte de ella, sus planteamientos muy claros, sus bromas, porque hizo bromas en el transcurso de su discurso, pues me impactaron mucho. En los andares del FECIR, del Frente Campesino Independiente Revolucionario, en Álamos, la recuerdo a Anita en Álamos, peleando, ¿no?, por un pedazo de tierra para los compañeros y compañeras. El 18 de septiembre de 1982, ya habían pasado las elecciones, Rosario Ibarra y nosotros, bajo las banderas del trotskismo, se tomó el ejido lo que hoy es el ejido El Veranito. Bueno, en ese momento estábamos tomando el predio de Jusibampo, del ejido El Veranito, solicitando, exigiendo la ampliación del ejido. Pero Lorena, mi hija, estaba allá en la toma de tierra con su compañero. Entonces llegaron noticias a las oficinas ayer del PRT y
de que había habido enfrentamiento y que había heridos y macheteados y bueno, todo eso, ¿no? Muy aparatoso. Y yo me fui inmediatamente pues muy asustada, ¿no? Porque era mi hija también además, la que estaba en peligro y no sabía cómo estaba. Y estaba la represión así como muy cargada, muy fuerte, y entonces nos informan que va a venir Rosario Ibarra a Sonora, y bueno, el asunto era recibirla para darle el respaldo al movimiento, a esa toma de tierra que teníamos ahí en Jucibampo, y se organiza como un encuentro, ¿no? Una asamblea en Álamos, ¿no? Entonces en ese evento pues llega Rosario y pues se entusiasma todos los compañeros, hombres y mujeres, en donde acudieron de todos lados, ¿no? Entonces fue masivo esa marcha, esa manifestación que se hizo después del encuentro, y fue muy impresionante porque Álamos nunca había tenido una actividad política así, de un movimiento. Pues Álamos es de gringos, pues están todos los extranjeros ahí en el centro. Imagínate ver pasar a tanto campesino, ¿no? Y hombres y mujeres. Ya que se termina, Rosario, Anita y otros líderes van y visitan al predio donde estábamos tomando por lo de Jucibampo, y se hace ahí otra reunión con Rosario. Rosario Ibarra, bajo las banderas de la Cuarta Internacional, ingresamos al ejido El Veranito, que ya estaban tomados por los campesinos. Entonces fue un evento importante, un evento histórico, que compañera como Rosario Ibarra de Piedra pues se estuviera comprometiendo en esos momentos, en esas acciones, que no era la única, con los campesinos. Y estábamos todos los troscos y simpatizantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en esa toma de tierra, que fue histórica porque los campesinos se quedaron con la tierra. Están las fotos, ya ves, te he enseñado las fotos, ¿no? Donde está ¿no? Como ensayándose para la cuestión de las autodefensas, y ya en alguna foto por ahí estoy yo así, ¿no? ¿Por qué? Porque eran las autodefensas de la organización. Yo me acuerdo muy bien la de Tapizuela. Era una toma de tierra, y llegaron unos hombres que se decían ellos que eran de la prensa, y resulta que eran soldados. Eran soldados, ya estaban sus armas, sus uniformes, estos eran vestidos de civil, y entraron. Entonces les quitaron las armas, o sea, desarmaron eran 3 del ejército, 3 o 4 que iban, y los desarmaron los compañeros. Entonces eso era una aberración para el ejército, ¿no? Digamos, el batallón que estaba en Álamos, ¿no? Y los compañeros no quisieron entregar las armas del ejército mexicano. Pues, ¿cómo? Se rodeó del ejército el predio, y y en cualquier momento iban a entrar ellos, pues, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues a llevarnos las armas, ¿no? Y ahorita le decía a la Betty, yo siempre he pensado, ¿por qué se nos ocurrió salir en la camioneta con las armas del ejército en la noche? Ahí vamos, que en toda la oscuridad, perseguido por el ejército, la judicial del estado, todo desde allá hasta Obregón, así, ¿no? Y ahí a mí no me cayó el 20 ahí, ¿no? Sino después, dije yo, ¿cómo? Y llegamos pues ahí con casa de Anita, ahí dejamos las armas, y Anita con ese carácter, ¿no? De riéndose y bromeando y toda la cosa, ¿no? Les quitaron las metralletas y les quitaron el carro. Entonces, bueno, se los quitaron, entonces los mandaron a pie, toda esa cuestión. Y entonces, tanto la camioneta como las armas las trajeron acá, ¿no?
Entonces, en cuanto supo el presidente municipal que era nuestro primo, que era del PAN, y entonces Anita me dijo, ya sabemos que tienen las armas. El ejército ya sabe que están aquí. Ya sabe que están aquí, entonces... y luego el carro también, ¿para qué lo quieren? Ah, no, nos hace falta, le dije. Nos hace falta, le decía, ¿no? No, Anita, entréguenla. Y un día vine y me asusta mucho porque me dijo, es que pueden asaltar la casa, Anita. Y siempre han respetado esta casa, dijo. Y entonces fuimos y las entregamos. Pero bajo condiciones que tenía que ser bajo un acta notarial, ¿no? En las oficinas del presidente municipal. Y así lo hicimos. Creo que en el 91 participaron los campesinos y campesinas y nosotras con ellas en la toma de tierra de la labor de Santa Lucía. Y Anita en México, con las autoridades agrarias. Resulta que el gobierno detuvo a 22 compañeros, entre ellos uno de los dirigentes principales, el principal, de este compañero Fausto León. Estaba en eso, que se salían de las tierras, que entregaban las tierras o no, o seguían presos y todo ese lío. Resulta que Anita me decía pues que no le hablaba yo, me estaba llamando cada rato, que ya mero, que no los dejara que firmaran la renuncia a las tierras. Y bueno, yo los amenacé. Les dije que pobres de ustedes, digo la palabra. Sí. Hijo de la chingada, sí, que firmen. No van a firmar, no vamos a firmar, no vamos a... Bueno, pues ya sabrás, ¿no? La presión. Y en eso que me hablan de la dirección, que van y me dicen que le habla Anita. Y ahí voy corriendo y dice, Carmen, ya ganamos. Y ahí vengo en chinga de vuelta. Ganamos, ya pues ganaron la tierra. Pero las mujeres campesinas que se estaban organizando en los comités de mujeres realizaron otras tareas, ¿no? Que fue tareas que fueron, esas sí que fueron peligrosas, ¿no? ¿Y quiénes fueron las mujeres que pasaron el parque de Estados Unidos acá? ¿Para qué? Para las armas de las autodefensas. ¿Cómo lo hacían? Pues entre las faldas. Entonces esas se jugaron la vida, digamos, en esa tarea. Entonces en una asamblea en el Campo 30, en una tarde muy histórica, las mujeres plantearon que ellas querían, que ellas tenían derecho a ser parte también de la dirección del movimiento. Y se quedaron así. Y yo, me puse la carne de gallina, yo me di una emoción que la Monchi, que la Ramona, ¿no? Estuvieran, que la Panchita estuvieran planteando eso, ¿no? Y eso, pues alguien les preguntó que de dónde habían aprendido. Dice, pues son las trotskistas, las universitarias que vienen a decirnos y que vienen a informarnos que en otros países también las mujeres participan en la dirección de los movimientos. Y este es un movimiento, dijeron, donde nos estamos jugando la vida. No crean que es y así les dijeron, no crean que es cualquier cosa pasar el parque o enfrentarnos a los soldados. No, dijeron, entonces tenemos derecho a ser parte de la dirección. Y ya de la discusión, nosotros calladas, ¿no? De la discusión sale, bueno, ¿y cómo no? Queremos
ser dirigentes también de los campamentos. Y entonces ya se acordó que sí. Acordaron que sí, pues no podían decir que no, pues si las mujeres se habían fletado, ¿no? Y finalmente seguíamos en el frente las compañeras. Si no sabías defender tu posición ahí adentro, pues seguías siempre las tomas de tierra que hicimos allá para el lado de Álamos, como las cocineras, ¿no? Las cocineras y listo, ¿no? Entonces, y Anita, pues, aun cuando no estaba permanentemente, pero siempre preguntaba y siempre estaba muy interesada en que siguieran creciendo las organizaciones de mujeres campesinas, ¿no? Ligadas al Frente Campesino, y sobre todo las indígenas Nayo, ¿no? Que a ella le impactaban más. Siempre que teníamos alguna reunión con los comités de mujeres, ahí estaba Anita, ¿no? En Yocojiwa, en Masiaca, te estoy hablando de los lugares más comunes donde coincidíamos y que me tocaba estar con ella, en mismo Navojoa. Siempre Anita era la misma, ¿no? En el proceso de la lucha se fueron dando cuenta. Por eso yo le llamo el feminismo bronco, que nadie se los vino a imponer, sino que ellas, fíjense qué interesante esta cuestión, sino que ellas lo fueron desarrollando. ¿Por qué? En el proceso de la lucha. Este feminismo bronco, digamos, surgió en el medio rural, surgió en la parcela. O sea, un feminismo que surge de la tierra, pero que no se queda ahí, sino que es un feminismo que va como la humedad, va creciendo, digamos, va ocupando más espacios, Esa fue, ¿por qué? Porque yo lo viví día con ellas. De veras que no fue una etapa muy fácil ¿no? Ni en mi vida, creo que en la de Anita tampoco. Pero en la de las mujeres era menos. No, en la de las mujeres era menos, más difícil de ellas, ¿no? Porque pues una cosa es enfrente de ti, pero otra cosa es lo que sucede, ¿no? Con los compañeros siempre ¿no? Pues había un respeto y ¿no? Porque pues me había colado así como quien dice, ¿no? En una organización de machos, sí. ¿No? Entonces, y Anita también, pero Anita ya tenía mucha más experiencia. Recuerdo en Navojoa una reunión que tuvimos, sobre una asamblea, marchamos y la Anita al frente, ¿no? Y las mujeres, ¿no? Siempre muy orgullosa, ¿no? Y con su voz tan, que la oían hasta los últimos rincones, ¿no? Con las consignas y demás. La autoridad que ella tuvo, ¿no? Sobre todo con los dirigentes, ¿no? Masculinos, pues no, pues fue como indiscutible, pues, ¿no? Pero ella claramente veía que no era el caso de todas las mujeres participantes del movimiento. Y por lo tanto tomó en esos lugares medidas para que las otras compañeras pudieran participar. Y ella esto lo ha reconocido siempre, aunque su enfoque ha sido el movimiento campesino, fundamentalmente, y el movimiento sindical, que son mixtos y mayoritariamente hechos de varones activistas o miembros, pero ella ha entendido desde esos movimientos de que no se trata de que las mujeres destacadas son prueba de que no hay discriminación. No, hay discriminación y hay que tomar medidas como movimientos para quitar esa discriminación, para fortalecer los movimientos. Cuando era necesario, Anita y todas, hacíamos valer nuestra, y sobre todo Anita, ¿no? Que ella fue la que nos enseñó a hacer valer
nuestra voz, pues, ¿no? Nuestros reclamos. Cuando conocimos a Anita y a Heather, venía yo de una experiencia donde yo incluso pensaba que el feminismo pues, solamente era una cuestión discursiva, ¿no? Porque la verdad no conocía mujeres que hubieran hecho trabajo que a mí me interesaba y saber que estas mujeres han sido congruentes, haciendo trabajo continuamente, pero también llevando el debate a esos lugares y no mirándolas por encima, sino al contrario, construyendo con otras mujeres otras formas, solidarizándote con ellas, estando en las discusiones políticas, formándote cotidianamente, haciendo trabajo con las mujeres de los movimientos, no solamente en el discurso, y al mismo tiempo dando la pelea al interior de la organización, pero una pelea muy táctica, una pelea que ayuda a formar y no a destruir a la organización. Como militante del PRT, también mantenía una lucha feroz así contra todos los militantes que de una u otra manera estaban ligados al movimiento campesino, que tendían a doblar las manos, ¿no? Ante los gobiernos en turno, ¿no? Era muy estricta ella, y esa firmeza de ella de mantener los valores, los principios revolucionarios del comunismo, del socialismo, la hizo ser rechazada por muchos de los líderes o de los compañeros con un nivel de liderazgo fuerte en el PRT. Llegó Anita hacia 1980, pero ella llegó precedida de una fama. O sea, tiene un prestigio muy grande a nivel nacional porque venía siendo perseguida, por decirlo más aún que perseguida, exiliada de Sonora por el gobernador de entonces, a raíz de los acontecimientos agrarios en el Valle del Yaqui y del Mayo. Así es como llega Anita, precedida por esa fama, junto con su compañero de vida, el maestro Carlos Serra Martínez. Y Chapingo, como en muchas otras ocasiones, le proporciona no solamente un empleo, sino un refugio frente a este proceso de represión. Fui aceptada como maestra en la Universidad de Chapingo. Ahí nos quedamos. Yo ingresé a Chapingo el 15 de abril de 1980. El 27 de enero de 1982 nos reunimos 180 profesores a formar el sindicato, y ahí estaba Anita, impulsando como fundadora de la organización la constitución de este sindicato. Ella cumplió durante mucho tiempo tareas de delegada sindical, delegada al comité de huelga, miembro de comisiones, hasta llegar a ser secretaria general. Le dio un amplio sentido de lucha, de organización, de confianza en nuestra organización. Este sindicato es un sindicato independiente, es un sindicato novedoso, es un sindicato donde sí se ejecuta la democracia, sí vale la democracia. Se hacían nuestras asambleas con quórum en el auditorio principal, en el auditorio de Álvaro Carrillo ahora. Se hacían las reuniones de 300, 400 profesores sindicalizados y teníamos que decidir, por ejemplo, si nos íbamos a huelga o no. Y cuando tomaba la palabra Anita López empezaba su discurso diciendo, me acuerdo muy bien de eso, pues, ¿no? Porque decía, ¿serán tan cobardes nuestros compañeros profesores de no apoyar la lucha que estamos desarrollando y votar en contra de la huelga? ¿Por qué eso significaría una verdadera cobardía? Bueno, yo me levanté y yo dije, yo voto. ¿Estás pidiendo la palabra? No, estoy votando. Después de las palabras de Anita es imposible decir que no. Entonces, yo pienso que ya está suficientemente claro para todos y votemos. Claro, ganó la huelga, ¿no? Así por supuesto y casi por unanimidad, ¿no? No era una huelga loca, era una huelga necesaria, por decirlo así, porque iban nuestras reivindicaciones, nuestra personalidad, nuestro sentido. Y las muchachas, encabezadas por Anita, entre otras, no era la única dirigente, pero era tal vez la más significativa de nuestras dirigentes. Las muchachas eran muy sensibles a ese tipo de orientaciones. Eran capaces de darnos verdadero sentido a las luchas sindicales. Debemos consolidar más nuestro sindicato.
Debemos llamar a los que se han alejado, debemos fortalecerlo, debemos continuar con la solidaridad. En este día, pues, es de alegría también para nosotros, para los integrantes del Estaguash, pero también debe ser de compromiso. Y hoy gritamos el grito de rebeldía del Estaguash. ¡Viva el Estaguash! A consolidar el Estaguash y apoyar las causas populares de México y por la transformación de la Universidad de Chapingo. Vamos por ese camino de la rebeldía y de la democracia. ¡Viva el Estaguash! Como sindicalista siempre apoyó, y como académica y como individua, siempre apoyó a los movimientos alrededor, y eso incluyó un papel muy destacado en la lucha de los de Atenco. Lunes 22 de octubre, fatal para nosotros. Amanecimos con esa noticia de que había un decreto expropiatorio para 13 comunidades. Significa que iba a ser el despojo y el retiro de la gente en este proyecto aeroportuario, en donde la mayoría del pueblo iba a ser utilizada como mano de obra barata. Y la decisión fue en la mayoría de las comunidades fue defender la tierra. La consigna fue: no vamos a permitir que nos quiten la tierra. Y con esa consigna empezamos a caminar. Surge la propuesta de conformarnos como una organización, como un frente de pueblos en defensa de la tierra, que no tenía otro objetivo en ese principio, es defender la tierra a costa de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Pero en ese tiempo pasaron muchas cosas, nos agredieron. Aquí venían continuamente judiciales vestidos de civil, policías vestidos de civil. Y bueno, muchas cosas vivimos. Estábamos en una zozobra, en una incertidumbre de que mañana qué va a pasar, al rato qué va a pasar, por la noche qué va a pasar, ¿no? Entonces no estábamos en paz. Que en un momento en que nos tenían cercados la fuerza pública, haciendo vallas muy impenetrables humanamente, pero cuando vemos llegar a un grupo, no era muy grande, pero se sentía la fuerza de esos estudiantes, esos maestros, en donde veíamos a la compañera con esa estatura que en forma física tiene, pero esa estatura moral, decía la compañera Trini, de ese ánimo que siempre nos alentaba, llegar en un momento crucial de tensión muy fuerte, porque estábamos rodeados a punto de ser agredidos por la fuerza pública. Ella con su cuerpo rompe ese cerco y la vemos dentro junto con nosotros, hermanando su coraje, su decisión y sobre todo ese compromiso, sin mirar el tamaño de la bestia que estaba acechando a un grupo de compañeros en gobernación en Texcoco. Cuando se dio la represión, una de las personalidades que fue pilar para la familia de Nacho y de los demás compañeros, Adán y demás, fue Anita. Anita, sin lugar a dudas, es una persona muy reconocida en Atenco, muy querida, ¿sí? Y es posible ver las marchas de Atenco, donde Anita va al frente con el machete en la mano. Hasta la fecha es muy respetada por ellos porque fue muy instrumental en la lucha por
no solo el no establecimiento del aeropuerto en los terrenos ejidales de ellos, sino también por la liberación de los presos que fueron presos por su lucha en contra de la imposición del aeropuerto. No fue esporádica su presencia, no, siempre estuvo latente su presencia, así ha sido, y que a hoy pues es parte de del recoger esos frutos, de esas semillas que sembró en muchas conciencias de muchos compañeros y compañeras, y sigue a pesar de sus limitantes en la edad. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Porque vivos se los llevamos! ¡Vivos los queremos! El hecho de que tú tengas cierta edad y exactamente ciertas limitaciones físicas no quiere decir que tus ideales hayan cambiado o que tu corazón ya no lata en ese latir del caminar de la lucha continua, ¿no? A pesar de lo que ella ha vivido, le ha tocado vivir cosas muy difíciles también. Las pérdidas que ha tenido tan queridas, como es a su querido compañero, a su hermana y a compañeros también de ella, de nosotros. Esas pérdidas, pues sí te tiran un poco, ¿no? Por supuesto, te tienes que doler, en su momento te dueles y te debes de doler, pero después te vuelves a levantar, porque hay algo también dentro de nosotras como mujeres, creo, somos también fuertes, ¿no? Y creo que Anita es una persona que ha sido fuerte en ese sentido y que nos ha dado un ejemplo muy grande. Fue una descomposición que se empezó a generar, digamos, ¿no? De aquella pujanza del PRT inicial vino decayendo. Y entonces nosotros y otros, ¿no? Pues decidimos abandonar el PRT, pero no claudicar en la lucha. Buscar otros caminos, otros espacios, como lo hicimos. ¿Por qué? Porque el país requiere conjuntar esfuerzos con otros grupos también, ¿no? Que juntos empujemos siempre dentro de la izquierda revolucionaria. En unidad feminista, anticapitalista, ecosocialista, para construir una vida y un mundo mejor para todas y todos. Y se alcen los pueblos con valor por la liberación. Y conocer a Anita me hizo repensar la militancia como un esfuerzo, sí, para tratar de lograr los objetivos de la revolución, pero también para disfrutarla y también para hacerlo con principios y que se puede. Anita ha sido un pilar importantísimo porque ella tiene muy claro que dar la pelea internamente no quiere decir fracturar las estructuras de la organización, sino coadyuvar a que éstas avancen y que sí, que hay que decirlo fuerte, claro y tácitamente, ¿no? No hay que ceder poquito. Y así, en el marco del 96 aniversario del municipio del Ayuntamiento de Cajeme, se otorga el presente reconocimiento a la ciudadana distinguida, maestra Ana María López Rodríguez, por su influencia positiva en la formación, crecimiento y desarrollo de la comunidad cajemense. En los diferentes procesos de la lucha, todos esos procesos no son de Anita López, son de un accionar colectivo. No es los pasos que haya dado Anita López, no. Que eso lo entendí de que estaba chamaca. ¿Por qué? Por la actividad de mi padre. Para mí mi padre fue
pues una guía a seguir. Cuando asesinaron a mi padre, yo nunca me fui por la venganza. No, consideré que reivindicar o conservar la memoria, las enseñanzas, no solamente es una memoria muerta, la memoria del Machi como de muchas otras, pues es una memoria viva, ¿no? No era la venganza, era luchar para que no sucedieran cosas como la que le pasó al Machi. He caminado diferentes etapas, ¿no? En las cuales pues no he dejado de luchar. Y entonces me he dejado que he puesto mi granito de arena para transformar este país. Yo soy internacionalista, ¿no? Internacionalista, pero mi corazón está en Sonora. Mi corazón está debajo de una de las ceibas, ahí en el bloque 407, ¿no? ¿Por qué está ahí mi corazón? Porque ahí se ha guardado, ahí se mece con el vaivén de las ceibas, se baña con el rocío de la madrugada, se perfuma con las flores del Valle del Yaqui. Ahí está mi corazón. Anita vive. La lucha sigue. Anita vive. La lucha sigue. Zapata vive. La lucha sigue. Machi vive. La lucha sigue.